Hola a todos, les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Menopausia para Todas. Hoy nuestra invitada es una mujer que llama mucho la atención, entretenida, con una gran personalidad. María Gracia Subercasó es una fotógrafa y también presentadora de radio y televisión y que hoy en día tiene un canal de YouTube con un programa de viajes y también una cuenta de Instagram en la que comparte distintos consejos, vivencias, recetas. Y dentro de los consejos, ella en el último tiempo está hablando mucho acerca de la menopausia. Y por eso es que está con nosotros hoy en día. Hoy que vamos a hablar acerca de la importancia de que nosotros podamos hablar de menopausia, de visibilizar este tema para que así, ojalá el mayor número de mujeres pueda contar con la información necesaria para decidir cómo atravesar y seguir en esta etapa. Bienvenida, María Gracia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Pilar. Me encanta haberme convertido en una especie de vocera de la menopausia. Me siento ultra orgullosa. Fue difícil empezar. Yo creo que mis primeros acercamientos y empecé a hablar de la menopausia en la pandemia. En el año 2020 ya fue la pandemia. Y partí exactamente por lo mismo que tú dices. Porque empecé con los primeros síntomas y busqué mucha ayuda con mujeres que se suponía que estaban viviendo la menopausia. Y cada vez que les preguntaba algo, que me ayudaran, que me dijeran cómo transitar por este periodo, además tan natural de las mujeres, lo único que recibía eran caras de impresión, de como, no, a mí todavía no me ha llegado, y era evidentemente que ya estaban con menopausia. Normalmente llega entre los 48, 52, por ahí. A algunas les llega un poquito más tarde, a otras más temprano, la menopausia precoz. Pero recibí solo negativas y caras de impresión. Y dije, no puede ser. Yo entiendo que antiguamente la menopausia se asociaba a vejez, a ya no servíamos, una cosa un poco como desechable. En el imaginario colectivo de la gente estaba esta idea de que ya porque no éramos fértiles, ya éramos viejas. Y la menopausia también antiguamente llegaba en una edad donde las mujeres a lo mejor se habían envejecido un poco más porque había menos como conciencia con la alimentación, con el deporte, con el ejercicio, con todo lo que ha sucedido últimamente con el sol. Entonces las pieles estaban muy deterioradas y uno se veía mayor. Pero yo siento que hoy las mujeres están empezando su vida entretenida. Han criado a los hijos, las que los tienen, las que no, siguen su curso. Muchas mujeres se han separado de sus parejas y están empezando una nueva relación o están solas, felices de la vida, viajando, disfrutando de su madurez. Porque siento que, por lo menos yo, cuando me dicen juventud, divino tesoro, yo no volvería a mi juventud, pero ni que me pagaran en libras esterlinas, porque era insegura, no me sentía bien con mi cuerpo, no me sentía bien a lo mejor a veces en lugares. Siempre había una pequeña inseguridad que me molestaba en el día a día. Hoy me siento plena. No tengo miedo a hablar, no me importa hablar en público, me importa mucho menos equivocarme. Antes tenía pánico a equivocarme. Siempre he sido muy matea, pero creo que es bueno demostrar también la humanidad en todo. Todos nos equivocamos a diario. Y creo que ha sido un buen proceso el ir madurando y cumplir años. Yo tengo 54 años ahora y me encanta. No tengo ni un problema con mi edad y me gusta hablar de este tema. Me encanta que me hayas invitado, Pilar. Encuentro sorprendente que hace tanto tiempo, además de que te ves muy joven, lleves metida en esto. Creo que es mejor aún que tengas este podcast, porque la gente sabe muy poco de menopausia, del tema de las hormonas, que sé que lo vamos a hablar. Y es algo tan natural y puede ser tan agradable. Realmente para mí ha sido
un proceso muy piola, como dice mi hija. Bueno, y es por eso que elegimos invitarte, porque queremos que las mujeres vean que se puede transitar por la menopausia y llegar a estar como estás tú, de plena, saludable, feliz. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros queremos entregar. Yo sé que no es fácil porque hay muchas mujeres que me escribe mucha gente por el tema de la menopausia y me da cierto pudor porque yo no soy ginecóloga, sí he aprendido mucho al respecto. Entonces yo lo primero que les digo, bueno, vean a una ginecóloga experta, que ahora voy a empezar a recomendarte también, pero yo puedo decirles la importancia de la terapia de reemplazo hormonal, que lo hemos hablado mucho y sé que seguramente tú lo conoces mucho mejor, que en un momento, hace varios años o décadas, se dijo que la terapia de reemplazo hormonal o las hormonas daban cáncer. Eso se desautorizó, se desestimó absolutamente y hoy en día hay evidencia de que tomar la terapia de reemplazo hormonal es fundamental. Entonces, ahí es donde yo he hecho hincapié y les digo, por lo menos los doctores con que yo hablaba decían que hay una ventana entre los 50 y los 60 en que uno debe tomarlas, porque después ya a los 70 ya no te los pueden dar. Entonces, a lo mejor se puede estirar hasta los 60 y tantos, 65. Y sé que hay muchas mujeres que transitan con cierta angustia porque les cambia el metabolismo. Eso es uno de los problemas que conlleva. Se ralentiza el metabolismo, que se pone más lento y hay tendencia a acumular más grasa. Entonces ahí yo lo que les recomiendo desde mi lugar solamente de una persona que le gusta hablar de esto y que ha aprendido harto es que hay que hacer mucho ejercicio o hacer deporte y creo que a mí eso también me ha salvado porque se va perdiendo la musculatura y la única manera de sostener nuestro cuerpo, nuestra masa ósea, es a través de los músculos. Yo antes no hacía pesas porque pensaba que me iba a poner cada vez más gruesa, como onda así esos fisicoculturistas. Eso pensamos, y los pobres fisicoculturistas para estar así es que practican horas al día. Entonces y además toman suplementos y proteínas. Pero empecé a hacer pesas porque descubrí la importancia, porque lo he hablado con especialistas y ha sido fantástico. Al revés de engordar, he adelgazado. Mi cuerpo tiene mucho más músculo, está mucho más marcado. Y a veces también hay otra cosa importante que a mí me costó mucho internalizarla, que mi marido, que ha sido deportista toda su vida, me decía, porque yo me peso todos los días, sé que es un poquito TOC, pero es la única manera en que puedo ir controlando, porque a veces me doy gustos riquísimos y como un poco más de azúcar después de almuerzo, aunque me cuido harto, y a lo mejor por distintas causas uno retuvo un poco más de líquido y yo me angustiaba si subía 300 gramos o bueno, ¿para qué decir 1 kilo? Y ahí empecé a aprender que hay distintos momentos en el mes, en la semana, que uno retiene más líquido, como decía, o que uno asimila más una comida o ha tomado un poco más de alcohol, que te hace pesar más. Entonces empecé a soltar también un poco esa como obsesión que tenía con el peso y me he dado cuenta que a veces la musculatura, o sea, siempre te hace pesar un poco más, pero la ropa te queda mejor, el cuerpo se ve mejor. Entonces, para todas las mujeres que están pendientes del peso, también hay que tener en cuenta eso. Yo creo que lo más importante es hacer ejercicio y alimentarse bien. Y ahí es un tema que podríamos hablar mucho rato. Sí, no, sí lo hemos podido hablar con otras invitadas y lo de los músculos que tú dices es un espacio que nosotros nos damos en todas las consultas para hablar con las mujeres porque no está como mucho como en nuestro chip, no es lo que más quizás de buenas a primeras les parece como más atractivo, pero claro, pues hay que darse un tiempo para explicar como tú lo hiciste de manera increíble, simple y clara de por qué es importante tener más músculo y que quizás no va a ser tan importante cuánto pesemos, porque puede ser que pesemos exactamente lo mismo, quizás un poquito más y que nos vamos a sentir mejor con nuestros cuerpos fuertes y también
comentar como algo que tú has dicho, que uno no solamente, sino que no hace deporte solo por la menopausia, sino que hace deporte también pensando en de aquí a más adelante. Bueno, eso ha sido mi lema. Yo siempre digo que todo lo que hago, que es ayuno intermitente, una alimentación privilegiando las proteínas y las grasas saludables y muchas verduras, fruta casi no como, reemplazo a lo mejor la vitamina C y todas esas cosas con suplementos, todas las vitaminas B también tomo, vitamina D que es fundamental, con el calcio, que ese es otro tema que ha sido bien cuestionado por algunos en Instagram, en TikTok, en redes sociales, aparece muchas personas hablando de una... Yo encuentro que hay mucha charlatanería y por lo menos todo lo que yo he hecho en Instagram, mis vivos y todo lo que trato de aportar es desde una visión acompañada de siempre un doctor, un especialista, un endocrinólogo, una ginecóloga, para que tenga un sustento científico y no sea solamente hablar por hablar. Y el tema del calcio también se ha comprobado que es fundamental por lo mismo que hablábamos, por la pérdida de masa ósea y por el debilitamiento también de los huesos. Entonces, y además que uno empieza a perder, se empiezan a debilitar los huesos a partir de los 30. Y hay que hacerse a partir de los 50, cada 3 años, una densitometría ósea para saber cómo vamos y para poner cuidado. Entonces, a raíz de tantas cosas que se dicen en Internet, es difícil poder plantear a veces un tema tan serio y tan importante como el calcio y como muchos otros, como el tema de las proteínas, como mismo el tema de la terapia de reemplazo hormonal. Y con esto a mí me gustaría decirte, y yo sé que tú lo tienes claro, pero para mí fue súper importante cuando yo descubrí por qué es tan importante tomar la terapia de reemplazo hormonal en esta ventana. Lo tengo anotado porque son términos, tú lo vas a entender perfecto. Primero, porque hay una disminución enorme del riesgo cardiovascular, que eso es como, yo creo que como primer tema, porque los estrógenos tienen un efecto protector en el corazón. Pero eso no está en el consciente de las mujeres, o sea, se ha visto en encuestas, o sea, el hecho es que la primera causa de muerte en mujeres de nuestra edad hacia arriba son los eventos y las enfermedades cardiovasculares. Pues si le preguntamos a las mismas mujeres, la mayoría piensa que es cáncer la primera causa y que es cáncer de mama. Y el corazón, no, eso es de los hombres, eso está como más abajo. Entonces es tan importante tomar conciencia de esto. Y también en el fondo esto no está en el imaginario porque la gente tiene todavía y se quedó tan adosado o adherido al disco duro que las hormonas producían cáncer. Cuando hoy está comprobado, a no ser que una mujer haya tenido cáncer o tenga riesgo de trombosis, no puede tomar hormonas, que se le buscan otras alternativas y en eso evidentemente tú eres la experta, pero yo sé que nunca se pueden recomendar con alguien que haya tenido cáncer de mama. Yo tuve hartos problemas, me operaron, pero el doctor me dice, solamente con cáncer de mama no puedes tomar hormona. Yo sí puedo tomar hormona, aunque haya tenido calcificaciones y otras cosas. Entonces es importante también recalcar eso. Luego, también tiene un efecto enorme en la incidencia de diabetes. Luego, no me voy a detener en cada uno, tú se los podrás decir en la consulta a todas las mujeres que nos escuchan. Disminución de la pérdida de calcio en los huesos y de tener osteoporosis, que ya lo habíamos hablado, de riesgo neurológico y de Alzheimer y de cáncer de colon. Todo eso nos protegen las hormonas. Se puede ahondar en cada uno de ellos. ¿Por qué la falta de estrógenos produce eso? Para mí, hoy los estrógenos yo los tengo en un altar. O sea, así como tengo a mi hermano en un altar, que lo amo y que lo perdí hace mucho tiempo, siempre digo que los estrógenos evidentemente no son comparables, pero hago la analogía por la importancia que tiene el tema de los estrógenos. No solo también con todo esto que hemos dicho, la piel, todo nuestro cuerpo se resiente con la falta de estrógeno. Y creo que para las mujeres que están empezando esto, que tienen miedo, que no saben cómo enfrentarlo, el mismo miedo que sentimos a lo mejor todas, es fácil, se puede hacer.
yendo a donde ginecólogas como tú, como la Carla Reyes, que sé que la vas a tener pronto, como el doctor Rodrigo Macaya, como la doctora Andrea Sepúlveda, que es endocrinóloga solamente de la Clínica Santa María. Hay personas especialistas en este tema, como ustedes, y yo cuando consulté donde mi ginecólogo, lo primero que me dijo fue, no, pero ¿para qué vas a tomar hormonas? Si no sientes nada, no tomes hormonas. Y ahí yo creo que hay otro tema, porque hay muchas mujeres que no sienten y pierden este tiempo de esta ventana que hablan los expertos en que uno debe tomar esas hormonas. No sé si tú piensas igual. Yo pienso bastante parecido a ti. Sí, yo creo que hoy en día no es que todas las mujeres tengamos que usar estrógenos, que usar hormonas. Yo creo que depende mucho ahí de cada mujer y de la agenda propia que traiga cada mujer. Entonces, y también importa mucho la edad, porque estamos hablando de la ventana de oportunidad, pero a una mujer que a los 45 años empieza a quedarse sin sus reglas, yo a esa mujer le voy a decir, tú usa estrógeno aunque te sientas regio, porque sabemos que cada año, antes de los 50 años, si me llega a los 49 versus los 50 o a los 48 versus los 49, aumenta un poquitito más el riesgo cardiovascular. Entonces, bajo los 48 años, por lo general, yo les digo a todas, oye, estos son los hechos, así que yo te recomendaría usar aunque te sintieras bien. Y después de eso, lo que dicen las sociedades científicas es que uno puede argumentar que las sociedades científicas como que van un poquito más atrás del conocimiento, como que tiene que haber mucho conocimiento, todos muy de acuerdo, para que recién ellos escriban algo ahí en sus papers, en sus guías clínicas, sobre todo. Y ellos dicen que usemos estrógeno para todas las mujeres que vean afectada su calidad de vida producto de los síntomas, y para eso aquí el umbral es muy bajito, o sea, basta con que tú veas como una pequeña alteración, es decir, sí, por supuesto, probemos. Y también está el otro caso de que mujeres, una vez que ellas hayan comprendido cuáles son los riesgos y los beneficios, tomen una decisión informada. Y claro, eso que yo te comentaba, de que quizás algunos casos, por ejemplo, una mujer que quizás su madre se enfermó de Alzheimer muy joven, a los 60 años, que tiene una historia de sus padres con infartos jóvenes, esa mujer quizás va a decir, oye, para mí es muy importante la parte cardiovascular, lo neurológico, yo quiero usar sí o sí. Por otro lado, mujeres que quizás tienen una historia familiar muy fuerte de cáncer de mama, con la mamá, la hermana, que les da miedo, claro, alguien que falleció, porque las hormonas aumentan el riesgo de cáncer de mama, muy, muy poquito, pero hay un pequeño aumento, y para ejemplificarlo con los pacientes les digo, mira, si tú tomas hormonas por 5 años, vas a tener el mismo riesgo de cáncer de mama que la amiga que se toma 2 copitas de vino al día, o que la amiga que quizás subió 10 kilos de peso en la menopausia. Entonces, es un riesgo chiquitito que es comparable a otras cosas que dicen, oye, pero yo no sabía que eso producía cáncer, y nos sirve para aterrizar un poco. Así que sí, yo soy muy pro hormona. Bueno, yo también soy muy pro hormona, y en el fondo todo lo que me dijiste, igual si alguien tiene apenas un síntoma, tú recomiendas hormona, antes de los 50 también recomiendas las hormonas, y a lo mejor uno puede decidir no tomarlas y es sumamente respetable, pero lo que yo hablaba con otros doctores, lo que también tú dijiste, es que ese riesgo mínimo de cáncer de mama es mucho mayor el problema cardiovascular, el problema de Alzheimer posible, el problema de accidentes cerebrovasculares, de cáncer de colon. Entonces, vas a exponer todas esas otras, en el fondo, posibles reacciones de tu cuerpo, porque piensas que te puede dar un poco de cáncer, o sea, que el riesgo de cáncer de mama es tan bajo, como tú decías, a ver, el exceso de peso, unas copas de vino de más, a lo mejor fumar, una mala alimentación, todo eso tiene mucho más riesgo de que te dé cáncer. Entonces, uno tiene que, como tú dices, sopesar. Y para mí, yo soy una súper fan de las hormonas, porque creo que realmente hacen bien, y no las recomendaría por ningún motivo si las mujeres no cambiaran su calidad de vida. A mí me cambió la calidad de vida, y te contaba, yo estaba a punto de casarme en el año 2020, por segunda vez, evidente. Ya tenía hijos. Y yo dije, yo no quiero tener bochorno el día de mi matrimonio. O sea, quiero disfrutar. Y desde ese día que empecé a tomarlo, recomendado por
la Andrea Sepúlveda, por el doctor, no me acuerdo que me vio ahí, bueno, hablando con el doctor Enrique Wo y todo, que él no es especialista en esto, pero es oncólogo. Bueno, empecé a tomarlos y te prometo que me cambió la vida. O sea, me cambió la vida. Y por eso me he puesto también a contarle a la gente la importancia de los riesgos, porque muchas mujeres me dicen, yo no tenía idea. Realmente no tenía idea de todo lo que me podía pasar. Y algunas me dicen, desesperada, tengo 60, ¿puedo tomar? Y ahí yo digo, bueno, que te lo diga el ginecólogo, porque yo no me voy a meter en Honduras. Yo solo te puedo decir lo que hemos hablado en los vivos. En mi Instagram tengo historias destacadas, muchas de las entrevistas con los distintos doctores y especialistas, a la cual obviamente te dejo invitada para que hagamos un vivo, porque me parece un tema demasiado, demasiado relevante. Y como tú bien dices, se habla muy poco. Sí, pues queremos que se hable bien, con información que sea certera por personas que lo han estudiado, que sabemos que no van a correr con un color propio, porque tenemos que ser también muy responsables. A mí me entristece mucho cuando a veces llegan a vernos mujeres que quizás tienen 60, 61 años y que ya como que están justo fuera de esta que llamamos, ¿no es cierto?, ventana de oportunidad. Ahí es como más caso a caso, pero mujeres que han sufrido durante 10 años y que, digo, no sé si a ella le voy a hacer un bien dejándole estrógeno. Sé que le voy a aliviar los síntomas, pero no sé qué va a pasar si le voy a hacer un mal a su sistema cardiovascular. Entonces, en esos casos, en casos puntuales y en mujeres que me parecen muy sanas, porque si esa mujer resulta que tiene su presión alta, controlada más o menos, diabética, fumadora, yo a esa mujer no le voy a ofrecer esta opción, pero una mujer que dijo, oye, pero esta mujer se ve bastante saludable, como que hace ejercicio, lleva una vida sana, al parecer tiene un peso que es adecuado, y a ellas uno les puede pedir que los cardiólogos que trabajan con nosotros como que evalúen para que nosotros podamos concluir sus vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos del corazón, los vasos sanguíneos del cuello y del cerebro están sanos, así que podemos usar hormonas y en casos seleccionados lo hacemos. O sea, ¿todavía tendrían alguna chance de usar hormonas mujeres que están sobre los 60? Igual me parece muy interesante lo que tú dices, porque yo sé que todos estos riesgos que conlleva no tomar las hormonas son principalmente en esta ventana de oportunidad entre los 50 y los 60. Como tú decías, después de los 60 puede ser que no surte efecto con todos esos riesgos. Entonces, ahí me imagino que ustedes evalúan y si solamente la ayuda a tener menos síntomas, se lo darán si está sana y si no, no. Sí, porque ahí pueden haber efectos deleterios y todo esto de la ventana de oportunidad. Yo sé que son un poquito arbitrarios los números, que el 50, que el 60 están cerrados, pero en el estudio grande, el estudio de Women's Health Initiative, el estudio WHI, así fue como se separaron los grupos. ¿Y por qué hablamos de la ventana de oportunidad? Porque justo en el grupo que había mujeres entre 50 y 80 años, y en el grupo de 50 y 60 años, esas mujeres vieron beneficios cardiovasculares, y si bien aumentó un poquitito el riesgo de cáncer de mama, en total esas mujeres se murieron menos las que usaron hormonas que las que no. Entonces sabemos, como tú bien explicaste, que primaron las otras cosas más que este riesgo de cáncer de mama. Que este riesgo tan pequeñito. Entonces, esas son como nuestras mujeres ideales. Y ya después de los 60 se empezó a ver con otras combinaciones hormonales más antiguas que aumentó un poquitito el riesgo de accidente vascular con el uso de hormonas, aumentó un poquitito el riesgo de infarto. Pero eso también es una población de los Estados Unidos con una alta frecuencia de distintos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, es bien caso a caso, pero ahí uno no puede con color propio y por lo general vamos a querer el apoyo de un especialista en salud cardiovascular para que haga una evaluación como bien exhaustiva, porque queremos mejorar calidad de vida, queremos que las mujeres se sientan bien, pero no queremos dañar y que corran riesgo. Bueno, y en eso yo creo que también es importante decir que las mujeres deben ver a un especialista en el tema, porque para saber todas estas cosas, para saber qué riesgos tienes si después de los 60 tomas las hormonas
Y siempre los doctores, por lo menos a mí, los ginecólogos que yo he visto, me han pedido todos los exámenes. Y con este pequeñito riesgo de cáncer de mama, también es fundamental decir la importancia de las mamografías, si hay algo más de la eco mamaria. Yo me la hago todos los años porque como he tenido algunos problemas, también el tema del Papa Nicolau, que es la única manera de poder prevenir un cáncer cérvico-uterino. Hay mucho papiloma humano dando vuelta. La gran mayoría de las mujeres son portadoras porque se transmite sexualmente. Ahora, gracias a Dios, está la vacuna a las jóvenes y jóvenes, porque normalmente se traspasa del hombre a la mujer, al hombre no se le manifiesta, a las mujeres lamentablemente sí. Por eso que es tan importante el tema del test del Papa Nicolau para poder detectar cualquier problema que sea incipiente, porque por lo menos lo que yo tengo entendido es que se puede frenar cualquier posibilidad de cáncer si lo descubres inmediatamente, o sea, como un NIE1 ya, o NIE2 ya lo puedes tratar y puedes irlo controlando, puedes hacerte los exámenes, si es más problemático, cada 6 meses, pero si te dejas estar, te pueden encontrar un cáncer en fase 4. A mí me tocó vivirlo con un cáncer de colon completamente distinto con mi papá, que nunca quiso hacerse los exámenes, aunque no estaba bien, se notaba que su organismo no andaba bien, y cuando ya lo descubrieron estaba en la peor fase y se le empezó a ramificar y bueno, duró muy poco. Entonces yo he vivido el cáncer en carne propia y es terrorífico. O sea, la gente se deteriora y se consume, y yo creo que esto lo han vivido todos, porque todos tenemos algún cercano que ha sufrido cáncer. Es la peor epidemia que pueda existir, y por eso siempre también les hago hincapié en el tema de la mamografía, porque ese pequeño riesgo también que hay versus todos los otros riesgos se puede controlar. Entonces, por eso yo sigo comentando lo bueno que ha sido para mí, por lo menos, y para muchas mujeres, el tomar esta terapia de reemplazo hormonal, que además te va a hacer sentir mejor. También genera mucha depresión en mujeres, mismo por todos los cambios que estás viendo. También hay problemas de depresión, hay otros problemas neurológicos, de todo tipo que se hablan poco. Mujeres que no saben que se te va la concentración, ponte tú. La neblina mental. Exactamente. No saben por qué sucede. Bueno, a mí toda la vida me ha pasado eso de estar hablando un tema y de repente quedarme así como bloqueada. Pero eso también es distracción. Pero el otro día me subí al ascensor con una chica que se veía más joven que yo y me dice, vengo repitiendo dónde dejé el auto. Y yo le digo, yo hago lo mismo. Digo, ya saliendo del ascensor a mano izquierda, 2 bloques hacia la... Porque si no se me olvida, como uno va por la vida tan rápido y todo es tan vertiginoso, que la memoria empieza a fallar. Y más encima con el tema de la menopausia. Entonces, qué rico poder ayudarse. Y bueno, también con el tema de la alimentación que hablábamos al principio, como te decía, yo hago ayuno y no lo hago y me alimento de una manera que para mí es interesante. No lo hago o sea, además de que quiero estar lo mejor posible hoy, pero principalmente porque quiero envejecer bien. Quiero poder seguir viajando. Quisiera poder tener la mayor cantidad de años con salud, que sentirme bien y no estar llena de achaques, que yo sé que cada vez son más. El otro día, no me acuerdo con quién hablábamos, con una persona que tenía ya como 70 y tantos, y decía, nos reunimos todas las semanas y lo primero que conversamos con nuestros amigos era un hombre. ¿Qué cosas te dolían ahora? Bueno, tenían como 70, pero me pareció divertido y simpático porque es verdad. Uno ya a los 40 y tantos, 50, empieza a sentir que el cuerpo ya se empieza a resentir. Yo, ponte tú, hablábamos recién de los tacos. Yo no puedo usar tacos ya.
No sé, puedo usar un poquito, pero a no ser que tenga un poquito de terraplén y me suba o me contrapese un poco la diferencia. Pero antes usaba unos tacos enormes y yo no sé cómo no me deformé los pies, cómo no me dolía. Ahora, sinceramente, si salgo con tacos, a la vuelta tengo que volver a pata pelá. Y así con muchas otras cosas que cuando éramos jóvenes no tomábamos conciencia. El sol, el tema del sol también. Nosotros tomábamos sol con Coca-Cola. Sí, yo era de ese equipo también. Y la verdad es que el sol te arruina todo. El cigarro. Bueno, ahora hay mucha más conciencia, pero a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que fuma. ¿A ti? Sí, también me sorprende, pero creo que son menos. Sí, ha ido disminuyendo, pero igual cuando uno está en una reunión social, la gente sale afuera a fumar. Por suerte que ahora sale afuera, antes fumaban adentro de las casas y en los aviones. Pero igual me sigue sorprendiendo sabiendo el daño que genera el cigarro, pero daño para todo. De hecho, hablábamos en uno de estos vivos con el doctor Enrique Wo y decía que lo más dañino habían 3 cosas, que lo más dañino de todo por lejos era el cigarro. Después, el exceso de peso y después, la falta de ejercicio. Así en ese orden, creo que era en ese orden, era lo más peligroso en la vida. Entonces, sabiendo que el cigarro es lo que peor te hace, yo entiendo que es una adicción, pero bueno, hay que luchar. El azúcar también es una adicción. Sí, entonces, pero quizás como más solapada. Y en relación como al tema del cigarro, sí, pues una enfermedad y una adicción. Y hoy en día sabemos que los tratamientos más efectivos para esto son como intervenciones como en bloque, o sea, más como tratar de dejarlo solo. Primero alguien tiene que querer dejarlo, porque si no quiere no es el momento. Yo le digo, cuando usted tenga un poquito de ganas y lo esté pensando, entonces por favor pida ayuda y así es más probable que lo logre. Bueno, como todas las adicciones, o sea, hay lugares especializados. Yo no sé si da tanto resultado, como tú dijiste, es fundamental querer. Si uno no está mentalizado con que debe dejarlo y con que realmente esto es un peligro para los próximos años. Además, hay tantos hombres que tienen problemas cardiovasculares a los 40, 45. Hay un grupo grande de hombres principalmente que están, y deportistas que lo hemos visto, no sé, jugando fútbol y les da un ataque al corazón, haciendo deporte y les da un ataque al corazón. De hecho, mi ginecólogo de toda mi vida, con el cual, obstetra también, con el cual tuve mis hijos, jugando tenis le dio un ataque al corazón. Él sabía que tenía antecedentes y que le podía pasar, pero no hubo caso, se murió. Y así le pasa a muchos hombres. Entonces ahí también hay que tener, yo mandé a mi marido a hacerse el examen de las coronarias, argentino, mucho salame, mucho embutido, entonces que se preocupara. Después también hablábamos el tema de la ecografía abdominal, que había que hacerse desde los 30, 40, 50. Yo no me había hecho nunca una. Es que hay muchas indicaciones hoy en día. Yo estoy realmente sorprendida de cuánta información tú manejas y bastante como adecuada y correcta. Como en cuanto a cada cuánto tiempo hay que hacerse cada examen. Y la verdad es que hoy en día distintos como grupos médicos que se dedican a ver el tema de la evidencia científica, entonces ellos logran determinar cada cuánto es lo que uno tiene que hacer y son hartas cosas, o sea, el Papa Nicolau, mamografía, cada 3 años la mamografía, que ahí uno puede discutir si anual o cada más tiempo. La verdad es que yo la recomiendo anual y muchos de los grupos que quizás recomiendan cada 2 años o cada 3 años, me parece a mí que se basan a veces más en una decisión como de salud pública, de qué es lo más rentable para nuestro país distribuyendo los recursos, más que desde el punto de vista como de la mujer. Y también ahí aparecen otros exámenes que a las mujeres les da una lata negra, por ejemplo, que después de los 50 años yo les sugiero que se hagan una colonoscopía para detectar precozmente el riesgo, un cáncer de colon incipiente, y eso, claro, pues no es tan bien recibido. Sí, porque es medio latero el examen, pero... Sí, la preparación, porque una vez ahí uno no se entera de mucho, pero claro, esto es algo que necesita que uno salga dedique un día. Entonces y hay que tomar una cantidad de líquido horrible como blancuzco. Y con un sabor espantoso. Igual es rico sentir así como que uno está absolutamente limpio. Pero yo me la tuve que hacer inmediatamente que mi papá se murió
y de ahí me la tengo que hacer como cada 3 años. Parece que son cada 5 años. Depende de normal, lo que se encuentre, claro. cada 5, cada 10. En este caso lo que se recomienda es desde los 45, 50 años, y si es que no hay absolutamente nada, vale cada 10 años. Porque el otro examen que hay preventivo en ese sentido es un examen en que uno puede ver la sangre en las deposiciones, que independientemente de lo latero que pueda hacer la recolección, para que eso sea efectivo tienes que hacerlo de manera seguida, consecutiva, los 10 años sin saltarte ninguno, y no es la realidad. O sea, no Yo sé somos que- tan de hacernos las cosas todos los años. Y yo sé que si nos escuchan mujeres de 20, 30, van a decir que lata más grande, pero realmente, o sea, cuando yo me enteré que por problemas de la vesícula, parece que las mujeres sufren mucho de la vesícula y es una causa de muerte importante también. Sobre todo en Chile. El cáncer de Exactamente. vesícula es muy prevalente. Entonces, cuando a mí me dijo el doctor Wu que había que hacerse un examen de vesícula 30, 40, 50, 60, creo que era hasta los 50, no, y 60 creo, no sé. Yo dije, llevo 30 años sin hacerme nada, o sea, 24 años sin hacerme nada. Y bueno, corrí a hacerme examen de la vesícula, por suerte, o sea, la ecografía de abdomen o radiografía de abdomen, no sé cómo se llama. Y por suerte estaba todo correcto, pero igual creo que es importante por lo menos decirlo. Lo de la colonoscopía yo lo encuentro también muy importante. Bueno, también yo sufrí el Te tema toca del particularmente. me toca especialmente. Y entonces hay muchas cosas. Por último, ir haciendo uno al año, a seguir corriéndolo para que, no sé, algunos que sean un poco más caros. Las mamografías, hay posibilidad en los consultorios de hacérselas. Yo no sé si cada 2 años gratis, pero hay fórmulas de poder hacerlo. Hay lugares donde los exámenes son infinitamente más baratos. Evidentemente que si uno va a una clínica privada, pero hay lugares en que de verdad los exámenes te pueden costar, no sé, 2.000 pesos versus 35.000 pesos. Versus mucho más también. Y mucho más también. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer busquilla y cotizar para que las cosas sean posibles de hacer. Y ser consciente con más que nada con lo que decíamos, con nuestra vejez, porque ahora a lo mejor nos sentimos increíbles, salimos a correr, o bueno, eso era otra cosa que yo te quería decir con el tema de los tacos y todo, las rodillas. La estabas tocando, así que me imaginé que iba las por ahí la rodillas, cosa. yo corrí toda mi vida y ahora, no sé, a los 25 minutos, 28 minutos, antes yo corría 40 sin problema, empiezo a sentir que esta rodilla, la derecha, me empieza a doler. Y nunca lo había sentido. Entonces estoy tratando de hacer más ejercicio, ejercicio de intervalo, que es el HIIT, y pesas. Entonces me ha resultado muy bien. Empecé en la pandemia también, porque como no podíamos salir al principio, después nos dieron unas horas para salir muy temprano, y empecé a hacerlo ahí y hacíamos todos los días. Y fue súper bueno porque también yo recomiendo siempre el ejercicio por el estrés. Creo que uno sale de la angustia. En el ejercicio se botan demasiadas cosas. Se bota todo. Todo. Y uno se siente renovado. Sé que cuesta mucho partir. Es lo que más me escriben. Porque yo siempre hago como una foto, después digo ya 40 minutos, bien, qué bueno. Y les pongo así como incentívense. La verdad es que cuesta N partir. A mí me cuesta mucho también. Así como que digo, ¡ay, qué lata, qué ganas de irme a tomar un cafecito, de ducharme y listo! Y eso también tiene un motivo como biológico, porque se ha estudiado que nuestros cerebros, después de la menopausia, hay una zona que se activa que dice: quédese sentadita en un rincón, por favor, usted no se mueva. Claro. Entonces nos cuesta más encontrar la motivación después de la menopausia que, por ejemplo, si teníamos 25 o 30 años que salíamos corriendo nomás. Y además que yo trabajo mucho sentada. Y como tengo este programa de televisión o de YouTube, estoy siempre editando, haciendo locuciones, corrigiendo guiones. Entonces tengo un trabajo bastante de escritorio. Tengo algunas reuniones que las hago por Zoom. Entonces, o salgo a cosas puntuales. Y todo lo demás es estar en el computador trabajando. Preparo los viajes en el computador. Me toman mucho tiempo organizando qué vamos a visitar, qué es lo que vamos a mostrar. Entonces, necesito, como por la salud mental, hacer ejercicio. Y entonces me organizo el día, no puedo hacer en la tarde, me da una lata horrible hacer en la tarde. Parto en la mañana, lo hago y después ya, por lo menos cuando me paso sentada todo el resto del día, digo, bueno, por lo menos
me moví, tomé harta agua, que ese es otro tema importantísimo, hidratarse, y ahora ya no tengo culpa. me puedo sentar aquí a trabajar sin problema. Y como te decía, nosotros hacemos ayuno hasta las 2 de la tarde. Paramos de comer como a las 9 de la noche. A veces yo a la 1 me voy a tomar un café o un cuarto para la 1. Nosotros, yo y mi marido. Sí. Es que hay que tener un partner para que funcione bien. Eso sola se hace más difícil. Y porque la estructura de nuestra casa funciona de esa manera. Si yo estoy como ya a las 15 horas, 16 horas con mucha hambre, me tomo un café sin problema, me como unas almendritas y después ya almorzamos con una buena ensalada, tomo vinagre de manzana todos los días antes de comer para que no se me suba mucho la glucosa en la sangre, no se dispare la insulina. Eso para mí es sagrado, de tomar así, con un poco de agua, vinagre de manzana, y primero como la ensalada, que es fibra, y después me como mi proteína, y después puedo comerme o un chocolate, un pedacito de chocolate, como poco, un pedacito. Ayer o el otro día hice un queque de almendras keto, sin azúcar. Primera vez que hacía algo sin azúcar. Y me quedó súper bien, me quedó riquísimo. Igual es un postre, o sea, uno tiene que comer con moderación. Hay muchas personas que piensan que porque no tiene azúcar, se pueden mandar el queque completo. Entonces, claro, yo creo que ese es uno de los riesgos de la alimentación keto, que igual uno tiene que ser moderado, medido, aunque es una lata, porque a uno le gustaría comerse todo, pero bueno, es uno de los placeres de la vida comer rico. Pero hay que ser moderado para el alcohol. A mí me encanta el vino, me encanta el espumante, pero bueno, ahí me trato de controlar y de tomarme todos los días en realidad me tomo 2 copas de vino o 2 copas de espumante. Yo quería que en algún momento nos comentaras acerca de una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando investigamos acerca de qué era lo que había hablado tú de menopausia. Y es, como tú eres fotógrafa, te has retratado a ti misma en distintas etapas de la vida. Y la menopausia no está ajena a esto con esta exposición que tú hiciste hace varios años, lo que demuestra lo visionaria que fuiste en el tema, de esta exposición que se llamaba Reflejos, retrato de la mujer que soy, donde retrataste a 10 mujeres anónimas en blanco y negro y cuyo objetivo era poder representar el valor de la mujer que vive la etapa del climaterio y de la menopausia. Eso fue hartos años atrás y quería que nos contaras brevemente en ese momento, que fueron hartos años atrás, qué fue lo que te llevó a hacer la exposición y cómo lo ves ahora en retrospectiva. Qué divertido, me gusta mucho además lo informada que eres porque se agradece cuando te hacen una entrevista y cuando han hecho la pega, han estudiado. Sí, y fíjate que se me había olvidado, pero gocé haciendo esa exposición. Lo que buscábamos, trabajé con una marca y que es Poise, de todos los lubricantes, de todos las cosas necesarias durante esta etapa, que yo creo que cada vez, bueno, el tema de los lubricantes también, sin hormonas, ese es otro de los problemas que hay, la sequedad vaginal, el dolor, bueno, los temas génito-urinarios, que no es una palabra fácil. Entonces, esta compañía, esta marca, empresa me contrató para que le diéramos una vuelta de tuerca. Fue hace 20 años. Imagínate, yo tenía 34 años. Trabajamos 2 años haciendo unas exposiciones con mujeres maravillosas que tenían hasta 80 y si no más. Y era retratar la belleza de cada una de ellas. Y te juro que les hice unos retratos maravillosos, pero maravillosos, y además la idea era que ellas se sintieran plenas y que se expresaran en el telón, un poco como esto, y que se expresaran, que me dijeran qué cosas las hacían felices y que se rieran y me contaban cosas de su vida, cosas divertidas. Entonces yo iba disparando y los ataques de risa, la forma en que gesticulaban y todo eso quedó plasmado en imágenes realmente bellas. Ellas quedaron fascinadas. Después les hicimos un retrato, se las entregamos en papel, enmarcada y hicimos exposiciones. Me acuerdo que fue creo que en la Galería Animal hicimos una súper bonita. No me acuerdo, era por ahí. Y
Y la verdad que fue muy emocionante trabajar con este tema que yo no tenía idea de todo lo que sucedía y tampoco me interioricé tanto en lo biológico, en lo médico, lo fisiológico. Me quedé más con el tema de la estética porque fotógrafa, ese era mi rol, no era médico mi rol. Me acuerdo que fui a una charla con el doctor Bianchi, que es un especialista también en menopausia y desde esa época hablaba sin parar de la importancia de las hormonas. Se me olvidó su nombre, pero era Marcelo, un capo que además trabajaba con Rodrigo Macaya. Y de verdad que yo lo amé porque también ahí ya me dio este barniz de la importancia. Y le hablaba a las mujeres en esa época de lo importante que era la menopausia, o sea, las hormonas en la menopausia. Pero yo creo que no se logró difundir tanto porque las redes sociales ahora han ayudado muchísimo a llegar a más cantidad de gente. Y como que yo me preocupé más de que las mujeres se vieran lindas, plenas, pero no indagué más. Entonces, cuando yo me vi enfrentada a los 48 a este tema, ahí sí que le puse atención. Porque claro, cuando uno está viviéndolo es distinto. Otra cosa con guitarra. Así es que ahí me empecé a dedicar y a estudiar y ahí me di cuenta de lo importante que era eliminar este tabú y decir, sí, que lo hablábamos fuera de cámara, de esto de que las mujeres tienen vergüenza porque les van a decir que son viejas. Ya no están vigentes. Claro, y que los posibles pinches ya no te van a mirar o a lo mejor tu marido te va a mirar con otros ojos. Esa era la idea que había. Y es completamente distinto. Yo me he encontrado con hombres que me han preguntado, María Gracia, yo sé que has hablado mucho de este tema, que me escriben por Instagram. Mi mujer lo está pasando pésimo. ¿A quién le puedes recomendar? Ginecóloga, endocrinóloga. ¿Qué le podrías decir? Por favor, mándame alguna ayuda, alguna información. Hombres preocupados por sus parejas, para que no sufran. Entonces, esa idea es completamente antigua. Hoy, la menopausia es sinónimo de juventud, de vigencia, de energía, de tantas cosas que las mujeres mismas nos hemos como boicoteado. Entonces yo creo que mi misión fue esa, cambiarle la cara a la menopausia, que decir menopausia no fuera vergonzoso. Por todas esas mujeres que se negaron a darme información, ahora para todas las que preguntan, aquí estamos. Bueno, y qué lindo rol. Pues tú desde tu... comunicadora, desde nomás. tu espacio de comunicadora, nosotros de nuestro espacio quizás un poquito más bambalinas, que a veces lamentablemente hay que salir adelante para poder transmitir lo que uno quiere, porque si no, otras personas van a ocupar ese espacio. Quizás muchas también tratando de llevar agua más al molino propio, quizás Exacto. vendiendo como algún servicio, algún suplemento, algo. Entonces, te agradezco que todos estos años de forma como tan desinteresada, porque la verdad, sin esperar nada a cambio, hayas podido compartir tu experiencia, empoderar, informar a tantas mujeres, y ha sido un agrado tenerte hoy acá conversando. Podríamos probablemente haber seguido, seguido mucho más rato, pero tenemos que tener cierta duración, y si bien nos está llevando el tiempo, creo que... No, si no vamos a aburrir. Creo que estamos. Así que quiero agradecer a las personas que nos han escuchado en este nuevo capítulo de Menopausia para Todas, porque nosotras queremos sentirnos bien.